Saludos pilotos virtuales, yo soy OVERSPEED, bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo de ciencia ficción. Ya sabéis que últimamente me gusta meter pinceladas de ciencia ficción intercalándolo con nuestras escuelas de pilotos de F-15, de otros muchos módulos realistas en DCS World o incluso Flight Simulator. El último vídeo de la escuela de pilotos que subimos del F-15 es el día 4, pero en mi Patreon, si queréis apoyar el canal, ya tienen los 11 primeros vídeos, ya vamos terminando el bloque de aire-aire, simplemente ahí lo dejamos, metemos la pequeña promo. Antes de continuar, perdonad si estoy un poco acatarrado, pero es lo que hay, los virus últimamente la tienen tomada conmigo, no me dejan vivir y estoy pillando uno detrás de otro a ver si supero este catarro de una maldita vez. Bueno, hoy os presento una demo técnica gratuita que también podéis probar vosotros. Ya sabéis que en el último directo probamos el STARSHIP Simulator, un simulador de transporte de mercancías espaciales, que también era gratuito porque están desarrollándolo. En este caso también era una demo técnica, pero era como muy desenfadado, ¿no? Porque básicamente llevamos camiones como los de la vida real, pero en el espacio teníamos ciertas cosas y demás. Hoy os presento algo completamente diferente y que tiene es muy ambicioso. Está siendo desarrollado por pocas personas, pero de verdad que esto va a hacer las delicias de los más frikis y además lo podemos probar de manera completamente gratuita. Se llama Starship Simulator, como veis aquí, y permitirá a los aficionados de la ciencia ficción clásica cumplir los sueños de infancia de vivir y trabajar en una nave espacial de exploración profunda, explorando regiones desconocidas por la galaxia y además nos permitirá asumir diferentes roles en desafíos de juego únicos e interesantes, como es el capitán, el piloto, oficial de ciencias, oficial táctico, ingeniero, doctor, oficial de moral, pasajero, cada uno con sus distintas roles. La nave en la que vamos a poder ver se describe con un nivel de detalle brutal y está diseñada como un buque real con 7 cubiertas completamente explorables sin pantallas de carga entre una y otra, desde la estructura de titanio hasta todos los complejos de sistemas de cables y tuberías que son completamente funcionales y si se rompe una se rompe todo. Vais a ver la puesta en marcha, qué locura. Ofrece más de 200 habitaciones distribuidas en 7 cubiertas y el universo de juego va a incluir más de 2.000 millones de sistemas estelares generados proceduralmente basados en astrofísica real para ofrecer sistemas estelares creíbles y científicamente plausibles. Así que olvidaos aquí de los camiones volando, sino que esto va a ser algo mucho más friki y mucho mejor. Es como una especie de universo de Star Trek basado en eso, pero todo lo realista que puede ser. Una cosilla más que os quiero contar, que tengo aquí ciertas apuntes para que no se me olvide nada. El creador del juego, que se llama Dan Govier, expresa que la idea principal detrás del diseño de este juego era responder a la pregunta: si me dieran las llaves de una nave estelar totalmente operativa, ¿qué haría con ella? La respuesta personal del creador sería explorar y descubrir lo que hay allá afuera, y este es el núcleo de este juego. También nos dice que Govier comparte un amor por la ciencia y la ingeniería, y lo vais a notar en la puesta en marcha de la nave, que es más difícil poner en marcha esta nave que un F-15, ya lo vais a ver. Y destacando que además de la exploración de las estrellas estaría explorando cada pequeño espacio de la nave para entender cómo funciona todo. Se nota que el que ha hecho este juego es ingeniero, lo vais a ver. El concepto del juego es vivir y trabajar como parte de la tripulación en una nave de exploración espacial. Bien, tendrá multijugador cooperativo y tendréis partidas que podéis guardar a nivel local, creo. Pero bueno, todo eso está muy por definir. No creo que sea un MMO con servidores, no lo sé, pero que habrá multijugador, eso sí. Así que el juego en esencia es un simulador de vida a bordo de una nave estelar y podrán tener libertad los jugadores de hacer virtualmente cada cosa que deseen en el juego, animándolos a pensar rápido y manejar los desafíos de la manera que consideren mejor. Incluso si eso significa que el chef decida tomar un arma y enfrentarse a posibles intrusos. Tiene una pinta brutal. Vamos a ver la demo técnica gratuita que nos han presentado y lo veis por vosotros mismos. Venga, vamos allá. Vamos allá. Welcome to the Magellan-class Cold Start training module. My name is Ava. I'm the UN Space Fleet's AI voice assistant. In this module, we will review the correct procedure for starting up the ship's fusion reactor and then supplying power to the vessel. The ship is currently in a cold and dark state. Estamos cold and dark. So for your safety, I have taken the liberty of turning on your torch for you. Vale, estaba probando un poco antes. Tenemos algunos controles. Esto es como un FPS normal. Con la T encendemos y apagamos la linterna.
Y empezamos, eso, Cold and Dark. Entonces, está completamente en inglés de momento. Pero bueno, es una tech demo, la podéis ver vosotros. Y vamos a ver, vamos a ver si encendemos esto. De momento muchas de las habitaciones de la nave, son 200 habitaciones, están vacías, pero yo creo que cuando el juego sea funcional podremos decorar la nave, asignar distintas habitaciones para distintas cosas, tendremos las habitaciones de la tripulación. Por cierto, luego veréis que es personalizable el personaje. De momento es como muy... Pues eso, muy work in progress, ¿no? Vais a ver lo tochísimo que es. O sea, en la nave te pierdes, es una locura. As you can see, the reactor is offline. Vale, este es el reactor. None of the ship's systems are powered. Our first task is to provide power to the engineering decks. So let's make our way to the start capacitors room. Vamos a los capacitos. Lo del reactor es una absoluta locura. O sea, y menos mal que la tía esta nos va a ir diciendo paso a paso cómo hacerlo, porque es completamente imposible. Vamos, necesitas una libreta con una checklist de más de 200 pasos para hacerlo sin ayuda, ¿eh? O sea, no, cuando digo que es más difícil encender esta nave que encender desde cero el F15 o el F18 en DCS, vais a ver. As its name suggests, the startup distributor routes energy from the start capacitors to the engineering decks, and also provides the reactor with the power it needs to create the initial fusion reaction. Vale, es que hay que iniciar la reacción de fusión. Because the start capacitors are fully charged. Let's go ahead and get some lights on by connecting all of the breakers. Vale, vamos a iniciar los circuit breakers. As indicated. Vale, que este sea el sistema de startup supply, que no es el principal, ¿vale? Entonces vamos a poner este y este. Vale, ya tenemos las luces de emergencia. Podemos quitar la torch. Vale. Ah, falta... No, ya estaría, ¿no? And now the F-deck breakers. Vale, que no lo había pillado bien. Vale, ahora este. Hay que hacerlo despacio. And finally, the reactor supply itself. Reactor supply. Excellent. Now we can see what we're doing. You can go ahead and turn off your torch by pressing T. Que apagamos la antorcha y the reactor controls should now be online. So let's walk back to the reactor room and take a look. Vale, vamos al reactor. Esto no es nada. Que pensé, pero si son 4 botones. Sí, 4 botones. Acabamos de empezar, amigos. A ver, vámonos ahora al reactor. No, es una locura. O sea, si al final hacen funcionar todo esto, desde luego, ojalá el sistema de naves de Star Citizen estuviese igual de hecho que este. A ver, aquí. Vale, este es eléctrico, fusión y refrigerante. Este es el refrigerante. And the condition of the magnetic field coils. On the right-hand side, we have the electrical section, which shows the reactor's main electrical bus, along with its input and output feeds. In the center, we have the reactor's main display, where we can control the fusion reaction itself. Claro, es que si te dañan, flipas, alarms, it would be impossible to initiate a stable fusion reaction under the current conditions, so let's fix that. The first thing we need to do is supply power to the reactor's internal bus. So go ahead and switch the reactor to startup mode. Vamos a dar energía al bus principal del reactor. Startup. Great. Now that the reactor has power, we can activate the vacuum pump to start purging the confinement Bomba de vacío. Vale, start. Bomba de vacío. The chamber pressure should now be dropping. To sustain a fusion reaction, we need an internal pressure of less than 10 nanopascals. While we wait for the confinement chamber to reach its target pressure, let's take care of the reactor's fuel and coolant supplies. Exit the reactor room via the door behind you. Vámonos. And follow the waypoints on your HUD to the cryogenic storage room. A la zona de los refrigerantes, porque es que, claro, para una reacción es súper importante para tener una reacción. Es que es un reactor de fusión interno lo que tenemos en la nave. Y necesitamos, súper importante, los refrigerantes. These storage tanks hold all of the cryogenic fluids that are used to both fuel and cool the reactor. Para enfriar el reactor. All 4 tanks are currently empty, so our first task is to begin the filling process. Vamos a llenar los tanques. Let's start with the helium coolant. Head behind the storage tanks to access the helium cryo cooler. Vale, hay que ir detrás. Refrigerante de helio, madre mía. Estoy fatal. The cryo coolers use a process called magnetic refrigeration to convert gas into a cryogenic fluid before pumping it into the connected storage tank. Start up the helium cryo cooler now by using the indicated control on its user interface. Lo que me falta para el resfriado es que me coma la cabeza esta tía con cosas que no tengo. A ver.
Venga, vamos a darle. Esto, ¿sabéis qué es? Al final, como el Now, if MiG-21. you turn around, Todos you'll los find the botones para helium arriba refill y se valves enciende. located on the back wall. These valves control the flow of gases harvested by the ship's gas collection hardware, which is located on the underside of the Esto forward controla hull. el flow de gases. Go ahead and open the helium supply valve now to Vale, begin vamos a abrir la supplying de the helio. cryocooler with helium gas. Ah, me fío porque me lo dice ella. ¿Será estas o qué? ¿Estas hay que abrir? No. The highlighted button. ¿Dónde está la de helio? ¿Será esta? Helium fuel tank. Esta. Ahí está. ¿Era ese? No era ese. ¿Será este? No, este está online. The highlighted. ¿Dónde está? Ah, que son esos. Espera, que son los de atrás. Son los de atrás, amigos. Vamos a apagar este. Por si acaso. Y son estos los que hay que darle. Vale. If you turn around again and inspect the display screen connected to the helium tank, you should be able to confirm that the tank is now filling with fluid. Vale, sí, se está llenando, se está We now llenando. need to perform the same sequence of events for the other 3 tanks. Sí, Head se over está to the llenando poco a helium poco. 3 cryocooler next. Vale, ahora hay que darle. Helium 3 is the first of 2 fuels used in the fusion reaction. As before, power up the device using its user interface. Vale, ahora sí, on. And now open the helium 3 refill valve behind you to Este. start filling its associated tank. Next, we need to start filling the 2 deuterium tanks. Se está llenando. So Ahora let's este head se over to tiene que the estar other side llenando. of the A ver room. este. ¿Ves? Poco a poco se va llenando. Ahora hay que llenar el de deuterio. Ah. Deuterio. Ahora este de aquí. Deuterium, also known as heavy hydrogen, is the second of the 2 fusion fuels. We store double the amount of deuterium compared to helium 3 Tenemos que tener el because doble de deuterio deuterium que de also helio. fuels the reactor's neutral beam injectors. As before, Claro. turn on the first deuterium cryocooler. Esta mañana se lo he dicho a mi madre que teníamos que llenar los tanques de deuterio. A ver, aquí. And now the first deuterium refill valve behind you. Y ahora aquí. Vale, esto es igual que antes. Aquí. Next, ¿Ves? turn on Al the final hay que second darle a todo. deuterium cryocooler. Deuterium Cryocooler. Este. And now the second Aquí. deuterium refill valve. Okay, Vale. perfect. Ya All están 4 llenando. storage tanks should now be filling with cryogenic fluids. Vale. For our Mira, next mira, se task, está llenando. we now need to engage the cryopumps in order to start supplying Ahora the las reactor bombas. with everything it needs. Make your way around to the other side Vale, of the vamos, tanks vamos a ver esto de and todos si locate realmente the se van deuterium llenando. tank outflow valve. Sí, sí, ahí está, Vale, ahora hay que ir al otro lado y activar las bombas. Las válvulas, vale. Ahí están. Y ahora hay que darle a Open the esa, ¿no? deuterium outflow valve to be. Una Next, power on the pump itself using the button indicated on its user interface. y aquí. Excellent. That's Ah. half of the fuel mix taken care of. La mitad. Now head over to the helium 3 tank outflow valve. So we Esto can como para complete the aprendérselo de fuel memoria, supply. por eso necesitas un tío especialista para cada cosa. A ver, ahora aquí. As before, begin by opening the helium 3 outflow valve. Vale, abrimos este. And now Aquí. engage the helium 3 cryopump. Perfect. Vale. All we have to do now is take care of the coolant flow. Ahora el Head coolant over to flow. the helium. Now open the helium outflow valve. Dale. And finally, power on the helium cryopump. Vale. There we Facilísimo. go. The reactor is now being supplied with all the fuel and coolant it needs. Follow the waypoints back to the reactor room, where we have just a few more valves to open. Es una maravilla esto, realmente. O sea, a mí me parece súper chulo. Pero de momento, la primera vez no te empapas de nada. O sea, porque te lo va diciendo la tía, Pero necesitas un doctorado aquí en... A ver. Reactor, ya estoy aquí. Ahora aquí, ¿no? To complete the coolant loop, open the helium inflow valve to start Vale. flowing coolant through the magnetic field Abrimos la coils. válvula. Now make your way around to the opposite side of the reactor to complete the fuel supply process. First, open the deuterium inflow valve. Ya, aquí entra y este sale. Vale, entra. And now open the helium 3 Entra. inflow valve. Okay, great. Let's Ya head nos over out. to the reactor controls and take a look at the coolant display. Bueno, me entero de nada. Vale, ahora aquí. As you can see, we now have coolant flowing into the reactor. Hay coolant This has entrando al begun the reactor. process of cooling down the magnetic field coils, which must reach temperatures below 20 Kelvin in order to become superconductive. Ah, vale. Tiene que llevar a temperaturas Okay, the por debajo de temperatures look 20 You K can now Kelvin para power que sea up the field superconductor. coils. Vale, y ahora abrimos solo los field coils. Ya están aquí. Vale, ya están por debajo de 20. On. With a solid vacuum established, the field coils powered up, and fuel flowing into the reactor, you are now free to initiate the fusion reaction. Venga, vamos a iniciar la fusión, amigos. Iniciamos la fusión.
Congratulations. You have now successfully started the fusion reactor. Guapísimo, For safety, los gráficos no son lo mejor del mundo, pero es lo de menos. Only 10% of its rated power. This means high voltage systems, such as the FTL drive, will be underpowered until you increase the reactor output. Empezamos por seguridad al 10%. Let's resolve that now. Increase the power level to 100% using the indicated controls. Vale, vamos a ponerlo al 100%. ¡100%! You'll notice that you can increase the power beyond 100%, but doing so for an extended period will overheat the reactor, causing damage and forcing an uncontrolled shutdown. Eficiencia, la presión interna. We now need to provide power to the rest of the ship. Vale, ya tenemos una... powering itself, you can go ahead and switch the internal bus mode from startup to supply. Vale, supply. Suministrar. Perfect. Mira, ahora ¿veis cómo cambian los disyuntores? The reactor output distributor should now be powered up. Vale. Vale, ahora ya vamos a pasar de los sistemas de emergencia a los sistemas principales, ya que tenemos una reacción estable en el generador, bueno, más que en el reactor, no es un generador. Y ahora vamos a pasar de los sistemas iniciales que hemos puesto a los sistemas ya normales generados por el generador. Así que vámonos, vámonos al indicated location, que es aquí. Y ahora hay que... Ya os he dicho que esto no era... el output, así que vamos aquí, aquí está el reactor y aquí los vamos distribuyendo por los distintos sistemas. Esto no es más que un mapa eléctrico normal, si sabes un poquito del tema. Es como los esquemas eléctricos normales. Vale, vamos a conectar. Excellent. If you turn to your left, you'll see the 5 high voltage distributors are now coming. Ahí se van encendiendo. Si conocéis programas gratuitos como el KDSIMU, por ejemplo, que te permiten crear estos esquemas eléctricos muy fácil, que es gratuito, son muy parecidos a esto. Vale, ahora ¿qué hay que hacer? Vámonos aquí y ahora habrá que seguir dando. Takes the high voltage reactor feed and distributes it to each of the 8 battery rooms on F-deck. Go ahead and connect all 8 output breakers. Vamos a conectar todos estos. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Vale. Perfect. The battery arrays should now be charging, but we should perform a visual inspection. Ahora estamos cargando las baterías. Follow the waypoints on your HUD to port battery room. Ahora tenemos que hacer una inspección visual de las baterías, que hay 200 millones de baterías, por lo visto. Vamos a la zona de baterías. ¿Qué está por aquí? Vale. Madre mía. Estoy fatal, Estos catarros, tío, que te joden la vida. Vale, ya estamos en la zona de baterías. Fijaos. The electrical supply on Magellan-class starships is divided into 4 isolated quadrants: forward, aft, port, and starboard. For increased redundancy, each quadrant is powered by 2 physically isolated battery rooms, just like this one. Should the battery arrays in one room cease to function for any reason, son sistemas redundantes. The second room will continue providing power to that particular quadrant. Bueno. Similarly, power to one quadrant can be lost entirely, without impacting the supply to the remaining 3 quadrants. Vale, lo que nos está diciendo es que el sistema de la nave está dividido en 4 secciones: proa, popa, babor y estribor. Y cada uno de estos tiene sistemas redundantes, como en los barcos grandes reales, ¿vale? Entonces, este sería babor, este sería estribor, este sería proa y este popa. Y cada uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no lo sé, porque entonces, si hay 4, aquí sería 1, 2 y 3. Me falta 1. Bueno, ya veremos. Igual no lo he entendido bien del todo. Entonces hay que ir ahora aquí, por ejemplo, ¿vale? Este es la Flight Deck 2. On the left-hand side of the user interface, you have controls for managing the input and output breakers. Vale. And in the center, you have controls and information relating to this array's 10 solid-state battery cells. Y aquí se van cargando las células de batería. All of the cells should now be slowly charging up. Se están cargando poco a poco, es verdad. For the next step, we now need to connect each of the 8 battery rooms to the ship's electrical grid. Y ahora tenemos que conectar físicamente cada una de estas. Hay que conectar cada una de estas baterías físicamente al sistema de la nave. Vale, y hay que hacerlo físicamente por los túneles de mantenimiento, que hay un huevo de baterías. Es una locura, Aquí se van cargando, o sea, todos los sistemas funcionan, Que no te creas tú que el que haya programado esto
Lleva trabajo hacerlo bien, O sea, esto, ojito. El que ha hecho esto podría hacerse un avión en DCS perfectamente. A ver. Ahora hay que ir buscando. Battery aggregator. These devices perform load balancing and also combine each room's 6 individual battery arrays into a single high voltage feed. Toda la vida esto. Go ahead and connect the output breaker now, which will connect this set of battery arrays to the ship's electrical grid. Bueno, ahora hay que ir conectando. Básicamente dándole a todos los botones. Pero sí, a ver, si vamos a ver esto, aquí tenemos los battery array feeds, 1, 2, 3, 4, o sea, son 6. Dice de dónde viene cada uno, y cada uno de estos conectaría el distribuidor. Entonces vamos a conectarlo. Okay, 1 down and 7 more to go. Vale, ya nos va dando el voltaje. Son 240 voltios, y 2021 amperios como los de casa. Y ahora hay que físicamente conectar todos, ¿vale? Entonces vamos a ver si los encontramos. Vamos a poner la torch, porque yo no veo nada. Vale, el otro. Venga, le damos. That takes care of the port battery rooms. Let's make our way to the forward quadrant next. Tendría que haberme puesto un pañuelo aquí para sonarme los mocos. Y esto aquí para perderse, o sea, porque tengo los waypoints. Imagínate hacer esto sin waypoints. Go ahead and connect the output breaker. Este. And the same again on forward battery aggregator 2. Ahora este. Claro, esto hay que hacerlo todo físicamente. Onwards to the starboard quadrant. Ahora vamos starboard, no sé si es babord o estribor. Starboard, no sé. Una de dos, 50%. Connect the output breaker. And the second starboard aggregator. No me vayáis de listos en los comentarios, que sé que lo habéis visto en Google. ¿Qué es starboard? Starboard significa babor, no lo sabes, eres tonto. Sí, sin preguntarle a ChatGPT es difícil. Almost done. Just the aft quadrant to go. Vale. Nos quedan, Ya te digo, si tienes que hacer esto para encontrarlo. And finally, the second aft aggregator. Aún quedan. Este. Okay, perfect. All 48 of the ship's 48 baterías, que ni el Eurofighter. All we have to do now is supply power to the ship's remaining decks, and then perform a few cleanup tasks. Ya nos queda poco. We can do most of that from the reactor room, so Vamos a la let's head habitación there del reactor now. otra vez. Follow the waypoints on your HUD to the forward deck distributor. Que todavía no hemos acabado, amigos. O sea, es que esto es la hostia. Vámonos a la habitación del reactor. Por aquí. Voy a apagar la antorcha. La linterna. Vale, ahora aquí. Each deck in a given quadrant is fed by a deck distributor, Estos son los input which takes the feeds. total electrical load of that quadrant, and then load balances it between the two connected battery aggregators. No me estoy empapando Go de nada. ahead and connect the output breakers for all 7 decks in this Que también es que el quadrant. catarro y las medicinas no ayudan. Pero bueno, venga, vamos a darle, ¿no? Yo me fío de esta mujer. Si podría darle al botón de autodestrucción y me fiaría. Okay, now head over to the starboard deck distributor and do the same. El botón rojo que pone autodestrucción, púlsalo, no pasa nada. Pues yo lo pulso, porque no me estoy enterando de nada. A ver. Vamos a ver, de momento simplemente es llevar la energía a los distintos puntos de la nave, no tiene mucho misterio. Simplemente que hay muchísimos. Pero simplemente los vamos llevando. ¿Ves? Y cada uno va a su sitio. Entonces, si luego tienes una avería, un impacto o te atacan unos piratas, los sistemas individualmente se rompen. Pero es que además puedes hacer testeos, fíjate. Que podemos testearlo, a ver. Tienes como los test de luces. Es una locura esto, Vamos al deck distributor. Deck distributor. ¿Dónde está el deck distributor? Ya me he perdido. Aquí. Aquí, vale. Y ahora este, ¿no? Connect. Y podemos ver que funcionan porque se ponen físicamente en verde. Joder, todavía hay más. Hay que ir llevando la energía. Vale. Perfect. All quadrants on every deck now have power available from the ship's main battery arrays. ¿Y ahora? You'll notice, however, that the ship is still under emergency lighting conditions. Claro, están en luces de emergencia. Ahora hay que pasar de Start Capacitor a la normal. We simply have to switch the 4 quadrant distributors on F and G decks over to the main battery feed.
ya podemos pasar Head al over fin to de the la batería G-Deck principal. forward quadrant distributor. Vámonos al Quadrant Distributor. Es que cada una de estas mierdas todo funciona. No es como en estos juegos que te ponen aquí como un overlay de lucecitas y como en Star Wars, ¿no? Que eran lucecitas que se encendían y se apagaban. No, no, es que estas mierdas todas hacen algo. A ver. Each deck has 4 of these devices, one for each quadrant. They are fed by the corresponding deck distributor. Vale, entonces aquí pasaríamos del Go ahead startup. and switch this quadrant Estamos en over to the startup main battery al feed. el normal. Entonces vamos a pasar al normal. That's better. Now we can Ah, really see what we're doing. ya. Now head over to the starboard quadrant distributor and do the same. Ya parece otra cosa, ¿eh? Ahora aquí. Pasamos del startup al principal. And now the aft quadrant distributor. Ahora tenemos que ir babor, estribor, proa y popa. And finally, ¿Ves? the port quadrant distributor. Aquí cada uno está seccionado. That's G-deck taken care of. Let's do the same for F-deck. Ya, ahora falta Head la otra upstairs to the cubierta. F-deck forward Porque quadrant está distributor. seccionado en cubierta. Es que está todo súper seccionado. Pero es que en la vida real todos los circuitos se seccionan. Porque si tienes algún problema, cuantas más secciones tengas, el resto de cosas va a funcionar. Entonces para encontrar una avería, se dice que vas mirando hasta dónde funcionan las cosas. Vale, de aquí a aquí funcionan, de aquí para allá no funcionan. Pues entonces vas seccionando, vas mirando aguas arriba, que se llama, que es que vas mirando. Vale, vamos a conectar los siguientes. No falla, vale, vamos a conectar los siguientes. Hostia, aquí falla. Y vas poco a poco seccionando hasta que encuentras la zona donde puedes tener la avería. Entonces, cuantas más secciones tengas y cuanto más seccionado esté, más fácil será encontrar donde tengas una avería, una derivación o lo que sea. O que te hayan metido un pepinazo, un pirata espacial y te ha hecho un agujero y qué cosa se ha roto. Entonces es la hostia, ¿no? And now the same on the starboard quadrant distributor. Vamos a ir dándole. Entonces está todo súper seccionado. Ahora, para arrancar esto, pues ya está. And again on the aft quadrant distributor. Porque me lo está diciendo esta chica, que si la IA, que si no. And finally, the port quadrant Vale, distributor. entonces son 2 cubiertas y cada cubierta está dividida en 4. Well done. That's the main objectives of the cold start procedure complete. But we have one final bonus task to perform. Ahora tendremos que ir al Follow the puente. waypoints on your HUD up to the bridge, and we'll make the Vamos al ship puente. flight ready. Vámonos al puente. Y ahora veréis cómo se hace la exploración. ¿Vale? Que esto así se muestra más o menos todo. Y luego que sepáis que aparte de esto tenéis un modo libre, ¿vale? Que podéis explorar vosotros donde queráis, hasta donde os deje, y se guarda la partida y tal. Hasta donde os deje esta demo técnica, ¿vale? Que no es el juego completo, simplemente una demo técnica. El juego completo tendrá muchas más cosas. Fijaos la cantidad de cosas que hay en esta nave. Es como un Enterprise. Y habrá distintos tipos de nave. Luego que sepáis que, por ejemplo, si hacemos... Puedes personalizar la nave con las paredes, los paneles, la luz, la puedes poner a tu gusto. Puedes poner también... Habrá varios tipos de nave. Esta es la nave Magallanes, pero creo que habrá hasta 5 tipos de nave. También puedes personalizar al tío. A ver, esto no es que sea un juego AAA, pero bueno, que tengas la posibilidad de hacerlo está bien. Y luego es la demo técnica, que no tiene por qué ser el resultado final. Vale, este es el puente. The lights and bridge systems are still Pues turned estamos off, en la tierra so ahora. let's bring everything online. Vale, pues Head vamos over to the A-deck distributor in the engineering alcove. Now go aquí, ahead and turn on the conectamos bridge lighting. bus interno. Aquí tenemos todo verde. Distribuimos aquí And y now, aquí. okay, there we go. You have successfully started the fusion reactor, routed power to all of the ship's decks, and brought the bridge online into a flight-ready state. Welcome to the bridge. This is the ship's nerve center, where you have command and Estamos en el control over sistema any solar. ship system. Right now we're interested in the sensors, so make your way over to that console and take a seat. Vamos a los sensores. Nos This sentamos. station is responsible for scanning space around the ship and highlighting any targets of interest for the command staff. Ajá. Before we perform any scans, however, let's take a look at the different sensor modes available to us. Hay distintos The sensores. galactic position mode Vale, makes posición use of the galáctica. standard UN galactic positioning system and simply shows us our location Nos muestra relative nuestra to the posición Milky Way galaxy. en cuanto a la The Vía stellar Láctea. region mode employs Aquí. the long-range sensors to Aquí. detect information about star systems within a 50 light-year radius of the ship. Aquí tenemos sistemas en The 50 star system mode años uses the luz. short-range sensors Y estos son to provide a more cercanos. detailed overview of the star system we are currently in. Esto es del with a sistema maximum solar range que of tenemos about ahora. 1 Vale. light year. Es Neptuno, vale, vale. Go ahead and press that button now. Vale, posición galáctica. ¿Dónde estamos en la Vía Láctea?
región estelar hasta 50 años luz. ¿Vale? Tenemos aquí la Landa, Wolf, bla 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 bla, Sirio. Y esto es del sistema solar actual. Vale, y desde aquí 40 años luz. Or to gain a high-level overview of the current star system. The central panel lists all of the valid objects in range, which you can click on to select as a target. Podemos clicarlos, ¿vale? Vamos, por ejemplo, Go ahead and click a few different targets now. Vale, Mercurio. You'll notice that the target information panel displays more detailed information about your selected target. El radio, características físicas. Once you are happy with your Venus, selection, press Júpiter. the Send to Helm button to make the target coordinates available to the Helm console for navigation. Aquí podíamos mandar al puente cualquiera. ¿A dónde queréis ir? Vale, vamos donde queremos. Urano, Saturno. Vamos a Saturno, que mola un montón. Claro, yo no he estado, pero quiero decir, como planeta mola. No, o sea, ya sabéis que no he estado. Quiero decir, en el juego, ¿vale? Yo no he estado en Saturno. En Júpiter sí, he ido muchas veces, amigos. A ver. Oiga, que me he salido. Bueno, hay gente por ahí en YouTube como el Tartaria y el Empírico que dicen que han estado, ¿no? Vamos a ir a Saturno y mandamos al Helm los datos. Vale. Y ya vamos para allí. Y aquí se puede ver el sitio que hemos escogido, ¿vale? Está Saturno, el objetivo. Así que vamos a sentarnos aquí en el puente. Let's begin by taking a quick look at the various screens available to the helm. Ajá. The left-hand display is dedicated to La navigation navegación. and shows both the ship's current galactic position along with its target destination Posición galáctica coordinates. y el destino. The central display deals with the flight controls themselves, Controles de vuelo. including the FTL system, sublight engines, and reaction control thrusters. Thrusters, motor subluz. The Vale. right-hand screen features the autopilot controls, Y autopilot. toggles for the 3D Autopilot. target indicators, and the ship's navigation lights. Vale. Okay, let's retrieve the target information from the Vamos a sensors pillar lo que hemos by mandado, pressing the Use Sensor Target button on the que es el que navigation hemos pillado. panel. Saturno. Pum. Your target Y tenemos las coordinates should now be coordenadas. displayed in this box, which represents your current nav target. Y podemos The mover. Ah, vale, me galactic puedo mover, mirar. coordinates represent the target's position in the galaxy to the nearest whole light year. The ¿Dónde coordinates estarán? are relative to the center of our galaxy, the supermassive black hole known as Sagittarius A star. The local coordinates represent the target's position within a star system. The coordinates are relative to the system's center of Está gravity, Sirio, which is usually a star, or the Ahí está Berry center Plutón, in multi-star systems. Júpiter. While it is Mercurio. possible to fly the ship Saturno no manually lo to veo. any location in the galaxy, let's engage the autopilot for now. Bueno, pues So vamos that a I darle can take care of autopilot that for y que you. nos lleve él. Go ahead and press the highlighted button on the right-hand screen. Vamos. Llévame. The ship will now automatically turn to face the current nav target, but you will need to manually engage the FTL system in order for us to get underway. You can now engage the FTL system when you are ready. Ah, vale, pero tendríamos que atravesar la Tierra, ¿eh? Vale, espérate, vamos a irnos a Júpiter. Además esto me gusta la demo porque podemos hacer lo que queramos. Entonces vamos a buscar a Júpiter, que sí que lo teníamos ahí. Lo mandamos al Helm. Vámonos aquí. Vamos a Retrieve Use Sensor Target, ¿vale? Ahora sí nos encaramos a Júpiter, que lo tenemos aquí. Ahí está, Sensor Target. Nos dice lo que nos costaría llegar. Desde aquí podríamos poner el motor subluz al 100%, pero no se nota nada nuestro movimiento. O sea, porque fijaos, en relación a la Tierra. Entonces vamos a darle aquí al FTL, venga. While the autopilot is engaged, I will manage the ship's speed Ahora and sí que final nos approach movemos. to the target coordinates. So just sit back and enjoy the ride. The FTL system works by compressing space ahead of the ship. Es un and then motor de expanding it Alcubierre, behind, básicamente. creating a bubble of warped space with the ship at its center. Comprime el espacio The por delante y por compressed detrás de la nave, space creando una amplifies the burbuja y ship's haciendo current que velocity nos by a movamos a factor través of de the él FTL por field strength. So the más ship's sublight rápido que la engines velocidad de are la still luz. used to provide the required thrust. The maximum speed of the ship is therefore a combination of the FTL field strength Ahí estamos. and the thrust output of the sublight engines. For the Magellan class, this is approximately 300 light years per hour. Lo máximo que podemos ir es 300 años luz por hora. Pero dependerá de las naves. Vale, ya hemos llegado. Okay, Podríamos it ir a looks alguna like de we've las lunas de arrived at the Júpiter, target ¿no? coordinates. Now that we've seen what the ship can do over a relatively short distance, let's pick a target that's much further away. Ahora vamos a Head irnos on a over uno to the más sensors lejano. console again and take a seat.
Vale, ahora vamos, vale, eso ha sido fácil, ¿no? Ahora vamos a irnos a otro sistema estelar. Entonces vámonos. This time we're going to use the long range sensors. Go ahead and press Vale, the stellar vámonos region a button. Stellar Region. As before, you can use the display range buttons to increase or reduce the number of displayed objects, Vale. depending on your needs. If you click between a few of the objects in range, you'll notice that none of them Alpha have any Centauri. detailed information yet. This Que is me ha because a gustado sensor scan ir is Alpha required. Centauri. Let's take a closer look at our nearest neighbor. Click on Alpha Centauri mira. and then click the Scan Target button. Vamos a Alpha Centauri y escaneamos. You'll Aquí notice nos that dice the lo que Target hay. Information panel now gives us a high-level overview of the Ya targeted tenemos 3 system, planetas terrestres. including important data points, such as the extent of the habitable zone. This information can be used to determine if a star system is worth closer Y inspection. te dice si está en la zona For habitable o example, no. if a planet exists in the habitable zone, you'll need to use the short-range sensors from within the system itself to determine if that planet can truly support life. O sea que podremos buscar planetas y encontrar, o sea, realmente como el objetivo es hacerlo en plan No Man's Sky. Poder ver si hay vida allí, pero claro, de ahí a que lo puedan hacer estos desarrolladores, o sea, la idea es la hostia. A ver si lo pueden conseguir. Lo que no sé cómo, o sea, ¿sabes si está en la zona de vida o no? Habitable. ¿Serían estos? No, porque estos son terrestres. Vamos a darle a este, que esto no sé si es una luna o lo que sea, vamos a darle a este. Este de aquí y los mandamos al Helm. Now return to the Helm console and take a seat once again. He clicado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos aquí. Press the Use Sensor Target button again on the... Now engage the autopilot again to orient the ship to the... And now, engage the FTL system so we can get underway. Ah, pero vamos a atravesar el planeta. Esto no me gusta, que ya lo vi la otra vez. Esto lo tienen que mejorar, ¿vale? Cuando haces aunque estés supuestamente viajando con el motor de Alcubierre, no mola que puedas atravesar los planetas. Y en este caso, cuando activas, ¿vale? Vais a ver que vamos a atravesarlo. ¿Ves? Ahora vamos viendo rápido, nos tendríamos que desintegrar. Pero no pasa nada. Thanks to recent breakthroughs in FTL technology, however, we can now make that same journey in around 1 minute. Even so, at our dice que la luz maximum speed, tardaría 4 años en 300 llegar, light-years pero nosotros per podemos hour, hacer ese mismo viaje en 1 2 full minuto. weeks to fly from one side of the galaxy to the other. Pero aún así nos That's a tardaría distance in excess of 100,000 light years. Our mucho rato galaxy en contains atravesar la hundreds of galaxia, billions of star pero systems muchísimo. that are waiting to be explored, in addition to countless other stellar phenomena that we don't even have names for yet. This ship and her crew are tasked with exploring distant new worlds, seeking out new life in all of its diversity, and making peaceful first contact with any intelligent species that Es are básicamente encountered along un the way. Star Trek, que tienes que explorar, buscar nuevas formas de vida, interaccionar con ellas. Una nave científica. Creo que habrá también potenciales peligros. Hay cositas que tienen que mejorar, ¿no? El rollo de atravesar planetas, pero bueno. Pero está muy bien, ¿eh? Quiero decir, eso tampoco tiene tanta importancia. Simplemente cuando detecte que vayas a atravesar un cuerpo celeste, que tengas que orbitarlo y ya está. Como pasa, por ejemplo, en Star Citizen o en Elite Dangerous mismo. Pero creo que las bases son muy chulas, ¿eh? Me gusta que sea todo tan realista, que la nave esté tan seccionada. Sobre todo a la hora de... Fijaos, ya estamos llegando aquí. Que el universo sea realista también. Eso me recuerda a Elite Dangerous. La cantidad de cosas que hay miles y miles y miles, millones de puntos estelares. Claro, este es el planeta este, qué chulo. Lo que no sé si hay vista externa, creo que no. La tendrán que meter. Ya hemos llegado. Okay, here we are. You are now looking at an entirely new world, bathed in the light of another star. At this distance, our home is now just another point of light in the darkness of space. Does life exist here? What new things can we discover on this world? These are the questions that this ship was designed to answer. This concludes the scanning and navigation training module. Entonces ahora ya les falta hacer todo el tema de una vez que has llegado al planeta, qué hacer aquí, ¿no? ¿Qué cosas científicas puedes hacer? Puedes realmente aterrizar, puedes mandar sondas, puedes... claro, si tienen que hacer el motor gráfico
de lo que es la parte planetaria puede ser muy difícil para un desarrollador como ellos. Yo creo que lo deberían de basar básicamente en la nave. En la nave, en hacer alguna especie de minijuego en los planetas, pero sobre todo ampliar lo que ya tienen, que es un sistema de nave realista, enorme, con 200 habitaciones, con tripulación, que puedas tener, pues eso, distintos roles, como médico, capitán, navegante, dentro de la propia nave, que puedas rolear, que puedas administrar la tripulación, como hemos visto en otros juegos, pues por ejemplo resolver problemas de la tripulación, que hayan, pues curar a los que se hayan heridos, interactuar con otros objetos estelares, con otras naves, sobre todo poder abordar otras naves o que te aborden a ti. Eso sería mucho más fácil que hacer que crear planetas procedurales y aterrizar en ellos. ¿Que lo pueden hacer? No lo sé. No sé si lo podrían hacer. Pero yo no me complicaría mucho. Me trataría de ampliar lo que ya tengo, porque ya tenemos experiencia en juegos que cada vez quieren ser más ambiciosos, como Star Citizen. Se empiezan a complicar y a complicar y a complicar, y luego es muy complicado que lleguen a salir. Entonces, céntrate en lo que ya tienes bien y poco a poco lo vas ampliando. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os voy a dejar en el primer comentario fijado un enlace a Steam para que lo probéis si queréis. Creo que ocupa unos 3 GB, es completamente gratuito, es una demo técnica, ni siquiera es un early access. Simplemente están demostrando lo que quieren hacer, lo que quieren conseguir y las ideas que tienen. No sé ni siquiera cuándo podría estar listo para un early access. Tienen un Discord que desde la propia demo te puedes meter y ves las últimas noticias y puedes hablar con los desarrolladores, puedes ver los posts que ellos publican. Es un desarrollo muy abierto, muy chulo, indie, muy ambicioso para ser una compañía que no es AAA, ni mucho menos. Yo desde luego les voy a dar todo mi apoyo, les voy a ir siguiendo y os voy a ir dando las noticias, porque es el típico juego que a mí me encanta y que creo que a los seguidores de este canal también podría llegar a gustarlos, porque tiene mucha complejidad, porque es científicamente, intenta ser científicamente correcto, porque todos los sistemas de la nave quieren modelarlos de manera realista. Y ya sabemos que esa nave no existe en la vida real, ¿no? Pero si existiese, querían hacer los sistemas lo más parecidos a como serían una nave de ese tipo en la vida real, para que cuando se dañe algo podamos seccionar, podamos saber dónde reparar, podamos encontrar los fallos, repararlos, soldar, volver a conectar los equipos. Puede ser increíble y bueno, creo que merecía la pena mostrarlo en el canal. Sin más, nos veremos en futuros vídeos, a ver si ya me he recuperado el catarro. Muchas gracias por estar ahí y ya sabéis, dar like y suscribir, que ayuda muchísimo. Seguiré subiendo contenido variado, Flight Simulator, DCS World, escuelas de pilotos y pronto la reseña de Dune, que si puedo y estoy bien recuperado, la veré y os comentaré mis impresiones. Quiero que me guste, tengo ganas de que me guste y voy a verla con una mente positiva, a ver si no me llamáis tan hater. Bueno, hasta pronto chicos.